Saludos, hermanas y hermanos de clase. Nos encontramos de nuevo por esta vía, en su canal Diálogo entre Trabajadores. En esta ocasión continuaremos conversando sobre el trabajo literario de Juan Carlos Valdés, El poder del precio. Acá continuaremos con el tema de los factores que favorecen la subida de los precios. Sobre esto nos indica Juan Carlos que la mayoría de las necesidades humanas se satisfacen con el consumo de bienes y servicios. Los productores y comerciantes, al ser titulares de los productos que las demás personas necesitan, se colocan en una posición privilegiada y de dominio frente a aquellos. El consumidor se sitúa en una posición de dependencia, similar a lo que ocurre en las relaciones laborales, pues ante la necesidad insatisfecha, el comprador rara vez tiene la facultad de elegir si adquiere o no el producto si le pareciera caro, porque regularmente es la fuerza de la necesidad quien lo obliga a adquirirlo. Aquí no deja ver muy claramente que en la condición de poseedor de los medios de producción por parte de una clase le da un carácter de dominador de las reglas del juego en el mercado, en la economía en general, y le da la posibilidad de tener ventaja sobre los consumidores y demandantes de los bienes que se producen en su centro de trabajo. Vale recalcar y destacar que dentro de los centros de trabajo, dentro del medio de producción, quienes transforman la riqueza y las materias primas y las elaboran para producir los bienes finales son los trabajadores. Y estos trabajadores, en la mayoría de los casos, también son los consumidores. Por tanto, no tienen ni propiedad dentro del proceso de producción y luego tampoco tienen mucho margen de maniobra a la hora de adquirir los bienes que en parte la misma clase produjo. Y esta situación le da una grandísima ventaja a los oferentes, los llamaremos burguesía, propietarios de los medios de producción donde se producen los bienes, sobre los consumidores que en sus rasgos más grandes representan a la clase trabajadora, en su mayoría dentro de las naciones del mundo. Los que más consumimos somos los trabajadores que en las distintas áreas empleamos nuestra fuerza de trabajo para producir los bienes, para poder prestar los servicios que activan y dinamizan la economía. Continuamos. Desde esta perspectiva, podemos notar que la necesidad es uno de los elementos que favorece la subida de precios, en virtud de que la necesidad obliga al intercambio. Otro elemento que favorece la subida del precio es el hecho de que todos los bienes materiales son finitos, vale decir, son limitados. Al ser limitados, los bienes materiales con los que los seres humanos satisfacen buena parte de sus necesidades, la carencia de ellos en un momento determinado genera angustia e incrementa la sensación de necesidad, por lo que el comprador se coloca en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los oferentes de bienes y servicios. Deja entrever aquí, Juan Carlos Valdés, un elemento muy interesante que no se menciona casi en los análisis econométricos sobre el alza de los precios, eh, las, las razones que generan la inflación, que tiene que ver con la capacidad que tienen los propietarios de los medios de producción, que les permite esa propiedad acumular capital, de influir dentro de las economías y de determinar las reglas del juego y el desarrollo del mercado. En palabras más sencillas, deja notar acá la mano visible mercado, haciendo referencia a un nombre de
una economista bastante seria y camarada, Pascualina Curcio, que tiene un trabajo literario con ese título, La mano visible del mercado, que viene de parte de los oferentes, titulares de los bienes y servicios que se intercambian en, en el mercado, Y los consumidores, al igual que los trabajadores, no tienen propiedad y al no tener propiedad no tienen fuerza ni poder para lograr equilibrar el tema de la distribución de la riqueza y poder eh, generar a través, bueno, de su organización la presión suficiente para que quien administra las riquezas que producimos todos entienda que tiene que pagar en función del trabajo realizado en un tiempo determinado y no en lo que el patrono pretende o discierne que el trabajador necesita para recuperar su fuerza de trabajo. Al igual que el trabajador está en esa posición, luego el trabajador entra en la otra posición, que es como consumidor, de vulnerable, expuesto totalmente a las distorsiones que tiene la capacidad de causar dentro del mercado, dentro de la economía, los grandes capitales. Por eso vemos eh, las declaraciones de muchos comerciantes hoy sobre la subida de los precios. Hay unos que han estado manifestando que cuando van a comprar la mercancía a los proveedores, esto se las venden referenciadas a $1 que pasa ya a los 280, ya está hasta en 300, cuando el BCB marca $1 con un precio diferente. Entonces, cuando ellos van a expender esos bienes que adquirieron de los proveedores, tienen que incorporarle ese incremento que tuvieron que pagarle al proveedor. Y se termina generando la distorsión, porque desde arriba, las grandes cadenas distribuidoras, los grandes capitales, para sintetizarlo así, tienen la capacidad, por el poder que le da la propiedad privada sobre los medios de producción y un modelo sistémico capitalista, de influir en el desarrollo de la economía y también intervenir de manera contundente en el desenvolvimiento del mercado. Es interesante lo que acá Juan Carlos Valdés nos está planteando y nos está haciendo ver a través de este trabajo. Seguimos. Entonces, tanto la necesidad como la escasez son los elementos principales que pueden crear el caldo de cultivo que favorece la subida de los precios. Sí, porque mientras la burguesía tenga la capacidad de incidir en la economía y por ende en los mercados, puede jugar con la necesidad de los consumidores de adquirir los bienes esenciales para subsistir y para vivir, y utilizar la escasez o la sensación que nos hacen ver de escasez, por esto de que indicaba en el extracto anterior Juan Carlos, de que los recursos son finitos y limitados, y eso nos puede, a través de la propaganda, a través de campañas publicitarias, hacernos tener la sensación de que necesitamos comprar en mayor cantidad y a mayor velocidad. Continuamos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque independientemente de la teoría que se esgrima para explicar la variación de los precios, ambos elementos son la piedra angular del análisis. No obstante, el principal factor que permite que los precios suban constantemente
es la falta de regulación del mercado, lo cual se apoya en teorías que analizaremos más adelante. Repito, no obstante, el principal factor que permite que los precios suban constantemente es la falta de regularización del mercado, lo cual se apoya en teorías que analizaremos más adelante. Con esto cerraremos la tercera parte de la lectura y análisis de el trabajo literario El poder del precio, escrito por Juan Carlos Valdés. Denotando y destacando cómo cierra Juan Carlos acá. Porque sí, como ya lo dije anteriormente, la burguesía, a través de la propiedad privada de los medios de producción, se convierte en gran acumulador de capital y crea un sistema económico que es el capitalismo. Y ese capitalismo es el que la convierte en la clase poderosa y suprema que es dentro de la sociedad. Le da ese poder de intervenir e influenciar la economía, tanto como también incidir, como ya lo dije anteriormente, en el funcionamiento del mercado. Pero eso solamente puede ocurrir si no hay un Estado que regule la economía, que regule el mercado, que intervenga para poner orden en el funcionamiento económico de una nación. Es interesante. Bueno, hasta aquí llegaremos hoy. Camaradas, hermanos y hermanas de clase, nos estaremos viendo en otro episodio de Diálogo entre Trabajadores, donde continuaremos leyendo y analizando este trabajo extraordinario que tiene mucha pertinencia con la coyuntura nacional e internacional que estamos viviendo como clase trabajadora. Saludos.